Muy buenas tardes. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario y la Asociación de Ciudades Capitales les da una cordial bienvenida al ciclo de análisis de propuesta de reforma al sistema tributario territorial en el primer encuentro denominado Descentralización y Administración Tributaria, programada para el día de hoy. Nos acompañan como conferencistas los doctores Juan de Dios Bravo González, Magda Cristina Montaño Murillo, Daniel Escobar Valencia, Fidel Antonio Castaño Duque, a quienes agradecemos por haber aceptado la invitación. El doctor Juan de Dios Bravo González actualmente es el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, director de la especialización de Derecho Tributario en la Universidad del Rosario, abogado con especialización en Derecho Tributario en la misma universidad. La doctora Magda Cristina Montaña Murillo actualmente es directora general de Montaña y Consultores, abogada de la Universidad Libre de Colombia, con estudios de posgrado en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes, maestría en Hacienda Pública y Administración Tributaria Internacional del Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. El doctor Daniel Escobar Valencia actualmente es asesor de la Asociación de Ciudades Capitales a Subcapitales en Hacienda Pública, abogado con especialización en legislación tributaria, ha sido director de fiscalización del municipio de Itagüí, subsecretario de ingresos del municipio de Medellín y miembro de la comisión de expertos creada por la Ley de Crecimiento Económico para proponer una nueva reforma al sistema tributario territorial. El doctor Fidel Castaño Duque actualmente es el gerente de ingresos del distrito de Barranquilla, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, con especialización en análisis económico de proyectos de inversión en la ESAP y en instituciones técnicas, financieras y tributarias en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid. Bienvenida, doctora Magda, y tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, pues digamos, por esta posibilidad, igual que el asocio con Asocapitales, para poder plantear este ciclo de reuniones online para tratar sobre los temas planteados por la Comisión de Reforma Tributaria Territorial, que son tan importantes para, digamos, para las diferentes entidades territoriales, tanto municipios como departamentos, y pues que además estamos, digamos, en un momento que es trascendental. Voy a contarles un poco cómo, digamos, cuál es el énfasis de este ciclo, digamos, y cuál es la razón. Además, agradecerle a Juan de Dios, que además, pues, de ser presidente del instituto, pues, está súper invitado. Él siempre está muy atento a estos temas y muy estudioso con los temas territoriales. A Daniel, que pues como lo contaron, pues hizo parte de la comisión y también es asesor de Asocapitales, y pues por eso pudimos hacer esta alianza con el instituto. Y a Fidel, pues que además de también ser miembro de la Comisión de Estudios de la Reforma Tributaria Territorial, es gerente de ingresos de Barranquilla, lleva muchos años, digamos, con experiencia en la administración tributaria, digamos, de una ciudad como Barranquilla, y eso pues nos va a hacer muy rico, digamos, esta discusión y también los aportes que podamos tener, digamos, para poder aportar mucho más al proceso, y esa es sobre todo la idea. Entonces, en particular, pues lo que tenemos, digamos, es que estamos en un contexto, digamos, de un informe presentado por una comisión de expertos que se conformó pues con la ley 1819, perdón, con la ley 1819, pero ahora con la ley 2010 se reactivó para tener, digamos, que una comisión de expertos para el estudio del régimen tributario, y sabemos, digamos, que las múltiples deficiencias que tiene nuestro sistema por lo antiguo, por lo desordenado, por lo disperso, pues hacen, digamos, que se tuviera que abordar este tema, y es parte de lo que nos tiene. Hoy lo que queremos abordar en esta reunión son dos temas centrales. Uno, pues el tema de la descentralización y los puntos fundamentales que para el sistema tributario territorial deberían ser tocados. También, digamos, un poco desde la alusión y de los diferentes análisis que en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario varios autores han hecho, digamos, sobre el tema de la necesidad, digamos, de las reglas claras en el ejercicio de ese poder tributario de las entidades territoriales.
También, digamos que contar, digamos que estamos a la luz de otros estudios que ya muy probablemente Daniel se referirá a ellos, digamos lo que tuvieron en cuenta en la comisión, sobre todo el de la misión de descentralización, que se toca mucho con este tema, sobre todo el de descentralización y el del poder tributario ejercido por las entidades y también por el poder tributario ejercido por la ley para las entidades territoriales. Hemos tenido, digamos que a la luz de lo que pasa en el sistema tributario, y esta, digamos, es la principal, digamos, una de las principales razones y de los principales temas que hemos venido recogiendo en el instituto sobre lo que está pasando en, digamos, en el sistema tributario territorial, una dispersión de tributos territoriales con dispersión de hechos impositivos, una dificultad en el ejercicio de imposición derivados de vacíos legislativos en determinación de elementos sustanciales, una profusión de discusiones judiciales con además un elemento adicional con el nuevo Código de Procedimiento y la falta de uniformidad jurisprudencial digamos, a nivel de pronunciamiento de los territorios sobre los temas territoriales, y pues siempre, digamos, ha salido a la luz la necesidad de si hay que hacer una ley orgánica o no, y digamos, y por qué, y los elementos que deberían tenerse en cuenta si no se regula, porque no se ha regulado la competencia normativa tributaria, hay una distribución de rentas en virtud de competencias, y si esas condiciones, digamos, que son parte de los temas que hemos analizado, que nos gustaría mucho, y digamos, y por eso hicimos énfasis en esta discusión, digamos, en los puntos que quisiéramos, los límites del legislador en el acto de creación o autorización del tributo, basados, digamos, en los principales elementos. Y finalmente, digamos, el otro tema grueso, que es el tema de la administración tributaria territorial, pues por la amplísima dispersión del ejercicio, digamos, de esta capacidad de las entidades territoriales, 1.100 administraciones tributarias territoriales más las 32 departamentales, pues con unas altísimas condiciones de concentración de recaudo en muy pocas entidades, y también un déficit, digamos, en la posibilidad de recaudo territorial, digamos, en diversos estudios del Banco de la República, pues han dejado ver cómo hay un recaudo per cápita y una capacidad de recaudación pues que deja mucho que ver, un 32% del per cápita estimado, unas administraciones tributarias que han logrado un ejercicio por su nivel de concentración en cumplimiento voluntario de sus obligaciones y digamos, unos elementos de gastos de financiación de las infraestructuras que pues nos llevan a una condición general de infradotación, de falta de coordinación de la gestión tributaria, de fraccionamiento de la información y del incremento de la presión fiscal indirecta. Todos estos temas, digamos, para mirar en el segundo punto, que son si hay un análisis de los modelos de gestión tributaria asociadas o, digamos, cómo sería, digamos, ese punto que es parte de la invitación. Por eso, entonces, pues, digamos que ya les abro tanto a Daniel, digamos que es nuestro primer invitado, y luego al doctor Juan de Dios y a Fidel, digamos, para en el primero compartir las recomendaciones dadas, el informe sobre los puntos, digamos, en especial los relacionados con el ejercicio del poder tributario entre los entes territoriales, si se plantearían propuestas adicionales, si cree que hay que hacer estudios adicionales, cuáles son las recomendaciones que trae la misión al respecto. Y luego, pues, digamos, con Juan de Dios, sobre todo por su línea de estudios propios, digamos, es si la propuesta de recomendación que plantea el estudio de la comisión respecto a la forma de abordar el ejercicio del poder en el régimen sustancial, si se requeriría una ley orgánica o con una ley ordinaria del estatuto tributario que proponen es suficiente, si habría una propuesta alterna a la planteada por el informe. En cuanto a las propuestas para el régimen procedimental y sancionatorio, si considera que son suficientes. Y Fidel, que también estuvo en la comisión, nos va a acompañar a contarnos la propuesta de la comisión con respecto al tema de la administración tributaria. En especial hay una idea ahí del manejo de la información tributaria, digamos, en gestión asociada, que quisiéramos pues oírlo, compartirlo y traerlo a la discusión. Entonces, con esto y sin mayor preámbulo, pues entonces ya le dejo la palabra a Daniel, pues para que toquemos el primer tema. Muchas gracias. Magda, muchas gracias a ti. Y pues un especial saludo, por supuesto, a los doctores Juan de Dios Bravo y al doctor Fidel Castaño. Gracias pues por compartir con nosotros este espacio.
A ti, Magda, gracias pues por permitir también tan proactivamente que se hable también un poco de los tributos territoriales que muchas veces son, yo creo que más bien puestos de un lado por la importancia que tienen los nacionales. Al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, por supuesto, también agradecerles por este espacio y a Socapitales, a quien represento también en este momento, y a la directora ejecutiva Luz María Zapata. Si me permites, Magda, para yo proyectar la presentación, y si me comparten la función para poder compartir. Manuel, estamos todos habilitados, creo, ¿cierto? Sí, en ese momento puede compartir pantalla. Y ya puedes sobreponerla. Lo que pasa es que me parece que esto detendrá la función. Ah, bueno, ya. Listo. ¿Me confirma si están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, se puede. Sí, Daniel. Bueno, muchas gracias. De antemano, pues yo creo que es importante dar un poco de contexto sobre qué está pasando en el país, porque pues la única comisión que se ha constituido no ha sido la de los tributos territoriales. Hoy paralelamente hay alrededor de 4 o 5 comisiones con injerencia en los tributos territoriales. Tenemos una comisión sobre el Sistema General de Participaciones que acaba de finalizar y la lideraba el Ministerio de Hacienda. Tenemos una comisión del mercado de capitales, ya finalizó también con algunos efectos en las finanzas públicas territoriales. Está esta comisión que culminó en agosto sobre las finanzas territoriales, sobre los tributos territoriales puntualmente. Y está la comisión o una misión puntualmente de descentralización prevista en el Pacto por la Descentralización del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1967 de 2019, y la cual aún está pendiente por nombrarse. Y yo creo que es una comisión que va a tener especial relevancia porque debe ser la que debe tratar de articular estas otras 3 comisiones para efectos de empezar a articular, yo creo que la estructura de los diferentes niveles nacionales y subnacionales. Aclarado esto, pues desde la Comisión de Estudios del Sistema Tributario Territorial lo que empezamos a hacer fue básicamente analizar, por supuesto, en qué piso jurídico estábamos, en qué escenario estamos dentro de nuestra Constitución y en qué escenario estamos de descentralización. Para eso es importante hablar de unos antecedentes, y es que la organización política administrativa actual es producto de 2 olas de reformas descentralizadoras realizadas en los años 80 y 90. La primera ola de reformas estuvo enfocada en garantizar la provisión de infraestructura para la oferta de bienes públicos. Y no obstante, no hubo descentralización administrativa, pues los entes territoriales no estaban directamente encargados de la prestación de los servicios. Y esto es importante porque, pues en su momento, casi que todas las funciones administrativas estaban directamente en cabeza de la nación. Y si bien se buscó incrementar la presencia del Estado en los territorios, en el diseño de las reformas no se observaron las amplias desigualdades económicas e institucionales que hay entre las diferentes entidades territoriales. Ya en la segunda ola, lo que encontramos, que básicamente es lo que da origen a la Constitución del 91, buscó incorporar las diversidades de los territorios, promoviendo el apoyo a los municipios más pequeños y buscando una mayor igualdad, regional. Traigo a colación algo del DNP, donde básicamente mencionan algo que es importante para el contexto de descentralización, y es que la Constitución del 91 aceleró el que hasta entonces había sido un proceso relativamente lento y adoptó de solo un golpe una de las estructuras de Estado más descentralizadas en América Latina, por encima incluso de algunos estados federales. Y este proceso, que estuvo acompañado por el rápido y obligado traslado de cerca del 45% de los ingresos corrientes de la nación a municipios y departamentos. Esto dio origen, por supuesto, a la Constitución del 91, y yo traigo 2 artículos básicamente que fueron los que en su momento analizamos. Este primero, que yo creo que nos ha puesto a todos los que estamos involucrados en los temas de los tributos territoriales a mirar cuál es esa línea delgada entre un Estado en el cual está organizado en forma de república unitaria, pero que tiene por supuesto, unas realidades de descentralización y una autonomía de sus entidades territoriales. Y este artículo 287, donde se mira muy bien esas 2 líneas dentro de los principios constitucionales en términos de las entidades territoriales y la autonomía para la gestión de sus intereses, pero los límites constitucionales y de ley para ellos.
Y es que si hay un reto que hoy se tienen por parte de las entidades, pues es básicamente poder definir cuáles son esas líneas en dos vías, no solamente en la tributaria, sino también en la lógica de proveer ciertos bienes públicos. Y es que las entidades territoriales desde el 91 han ido adquiriendo mayores responsabilidades de proveer ciertos bienes y servicios a los ciudadanos, como hoy lo vemos en términos de los sistemas de transporte público masivos. Cerca de 2.7 billones de pesos es el déficit que tienen las principales ciudades en términos de estos sistemas de transporte, y es porque nunca se estructuró unas fuentes de financiación directas que permitieran sostener el OPEX de este proceso. Pero también vemos temas como el sistema carcelario, que hay unas líneas delgadas en términos de quién debe proveer este bien. Hay unas lógicas asociadas a la conectividad, hoy más que nunca, que nos llevan a pensar que es un bien público también que debe proveer el Estado, pero no se encuentran fuentes de financiación. Esa lógica, ese principio de beneficio entre fuente de financiación y necesidad de inversión, pues se ha ido diluyendo, producto de lo anacrónico de las normas tributarias territoriales, producto de estas mayores cargas de inversión que han tenido las ciudades, pero también producto de que en nuestra lógica, yo creo que pervive mucho más ese principio de legalidad que el de autonomía territorial. Porque finalmente, recordemos que esa lógica tributaria pues siempre va a estar asociada a los tributos que crea el Congreso. Y por lo menos la última gran reforma sabemos que fue en el 86 con el decreto 1333. Este es un gráfico que les traía y que fue expuesto durante la comisión y que refleja algo de la realidad. Y la pregunta es, pues teóricamente sabemos que es un Estado, como les mencionaba, descentralizado y con autonomía territorial, pero la pregunta es, ¿será que eso económicamente se ve reflejado? Y lo que ven acá es una línea de tiempo desde 1960, pasando por 1979, el 2000 y 2018, donde vemos una proporción de los ingresos nacionales frente a los ingresos departamentales en la barra anaranjada y municipales en la barra gris. Y lo que encontramos es que en realidad eso no ha mutado mucho. Finalmente, la nación siempre ha tenido cerca del 80% de los ingresos tributarios, producto también de la dinámica tributaria que tiene la nación, pero las entidades territoriales pues se han visto pues un poco ajustadas finalmente a esas normas, reitero, de antes del 90. Y ha sido entre ellos en donde se ha ido dispersando digamos, las fuentes de financiación tributarias. Entonces, aquí la pregunta que se da es si ha habido una real descentralización en términos de los tributos nacionales a los departamentales y municipales. Pues yo creo que la gráfica es diciente, ¿cierto? Aterrizando esos tributos territoriales, encontramos que el 75% de los ingresos tributarios municipales provienen de tres impuestos: ICA, impuesto predial y sobretasa al consumo de gasolina motor. El impuesto de mayor recaudo es el industria y comercio, impone altos costos de cumplimiento a los contribuyentes y su diseño lo hace regresivo e ineficiente. El segundo impuesto de mayor recaudo es el predial, el cual sufre erosiones en la base gravable producto de las desactualizaciones catastrales, y aquí hay algunos datos que en 2019 el rezago de actualización promedio nacional eran 12,2 años, digamos, frente al catastro. Y también hay un alto número de tributos con bajo nivel de recaudo o con un marco normativo incompleto y desactualizado. Es decir, mientras que en 3 tributos se recauda el 75%, en cerca de 20 tributos se recauda el 20% adicional, y pues eso también se analizaba en el marco de la lógica de descentralización. Mientras que los departamentos son altamente dependientes de los impuestos pigovianos, aquellos que buscan compensar externalidades negativas, como la sobretasa a la gasolina, el impuesto al consumo de licor, tabaco, cerveza y cigarrillos, que representan el 60% de los ingresos departamentales. Y los impuestos más dinámicos, particularmente en los departamentos, se encontraba que eran las estampillas, que sabemos que es una falsa fuente de financiación e incluso una mala práctica para efectos de finanzas públicas territoriales, porque lo que busca es básicamente cambiar una destinación de un recurso de libre destinación. Y la estructura tributaria de los departamentos es producto de un proceso de descentralización con un sesgo municipalista, que es básicamente lo que hemos encontrado. Pero ¿cuál fue el diagnóstico producto de eso? En 2019 los ingresos de gobiernos subnacionales provinieron de transferencias principalmente, cerca del 45% del total de los ingresos. Y los ingresos tributarios representaban el 28%, y otros ingresos que incluyen las regalías. Es decir, si nos damos cuenta, dentro de las fuentes de financiación de las entidades territoriales, lo que encontramos es que los tributos solo representan el 28%. Y en términos del PIB, los ingresos de las entidades territoriales fueron 3,51% en 2019, comparado con el 10,2% en los países de la OCDE. Es decir, con una
un delta todavía, por supuesto, de crecimiento, pero que no se compadece posiblemente de esas lógicas de legalidad. En los últimos años, la dependencia de los entes territoriales de las transferencias del gobierno central ha aumentado significativamente, pasando del 18% del total de ingresos en 1985 al 45% en 2019. Esto parecería negativo, pero para el ciclo económico incluso que estamos viendo y que lo logramos analizar al final, pues es positivo porque en últimas es la nación quien va a soportar algunas de esas necesidades de inversión que hoy se tienen por parte de ciudades y departamentos. ¿Cuáles problemas se evidenciaron? Multiplicidad de impuestos de baja productividad, estatutos tributarios desactualizados o que no están alineados con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, existencia de tributos antitécnicos, dispersión de tarifas, carencia de incentivos adecuados para incrementar el recaudo tributario y falta de reglas claras de territorialidad en algunos tributos. Algunas de estas parecen verdades de perogrullo, pero pues finalmente hace parte también, yo creo que ese documento que tenía que aterrizar esa compilación de variables que hay dispersas en diferente literatura. Creamos una línea de acción para el fortalecimiento de los procesos de descentralización y son básicamente 7. La primera, definir responsabilidades de gasto y fuentes estables de financiación para los diferentes niveles de gobierno, y se evidencia la necesidad de un marco regulatorio bajo el cual las responsabilidades de recaudo y de gasto estén asociadas y que garantice la autonomía financiera de los entes territoriales. Y esto lo mencionábamos por lo que les decíamos, hay muchas inversiones en las ciudades que son deficitarias y finalmente las fuentes de financiación que hay para atenderlas pues no se compadecen con estas realidades. Por eso allí se apela a esta posible responsabilidad en términos de gasto y fuentes estables de financiación para los diferentes niveles de gobierno. Continuar con el proceso de descentralización, por supuesto, esto también parece medio evidente, pero la idea era también dejarlo allí plasmado. Consideramos, o la posición era de fortalecer la descentralización antagónicamente a lo que es el centralismo. Mejorar el diseño de incentivos para favorecer la descentralización, y es que se debe prestar atención acerca de los riesgos de la descentralización cuando no hay un diseño adecuado de incentivos e invita a un mejor esquema en lo que respecta a transferencias y la participación del capital privado en la provisión de bienes públicos locales. Una cuarta recomendación en términos de un mayor recaudo para asegurar la autonomía territorial, y es que los esfuerzos destinados a aumentar el recaudo fiscal de los entes territoriales conducen a mayor capacidad institucional, mejor asignación del gasto y mayor provisión de bienes públicos. El quinto, en términos de mejorar la administración tributaria local, tema del cual nos estará hablando el doctor Fidel Castaño, y en esto básicamente se busca clarificar las reglas de juego, aumentar la capacidad de administración tributaria y simplificar los procedimientos, modernizar los sistemas de información para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Avanzar en impuestos pigovianos, y es que finalmente desde la lógica tributaria algunas de las variables es redistribución de los ingresos, por supuesto, pero también es compensar externalidades negativas. Y si las entidades territoriales no tienen facultades para mirar qué está generando externalidades negativas en su territorio, pues va a ser difícil saber qué tipo de tributos son los que tienen que estructurar. Y hoy lo vemos con temas como, por supuesto, los temas tradicionales en términos de vehículos, pero también con temas de economía digital en nuestras ciudades y nuestros territorios. Profundizar el proceso de descentralización para los departamentos, y es que es importante definir de forma taxativa las responsabilidades de los departamentos y potenciar la generación de recursos propios para así brindar a esas entidades mayor autonomía y capacidad fiscal. Se diluye, digamos, dentro de esos retos los departamentos, y veíamos que entre el 2000 y 2019 los departamentos han perdido 1.5 puntos porcentuales de participación de la composición total del recaudo tributario, mientras que los municipios en el mismo periodo aumentaron su recaudo en 2.3 puntos porcentuales, sin tener, y hay que aclarar acá, una reforma estructural de los tributos, simplemente algunos retazos de reformas nacionales o leyes como la 488 del 98 que trajo algunas variables pues nuevas, pero que incluso está antes del año 2000. Las propuestas pues finalmente surgieron en términos a grandes rasgos pues macros. La creación del Estatuto Tributario Territorial es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo y creemos que es una necesidad. Parecería que va en contravía de esa descentralización, pero también es buscar dentro de esa heterogeneidad de ciudades y de departamentos, pues por lo menos unas reglas básicas claras. Expandir esquemas de incentivos de transferencias en el marco del Sistema General de Participación SGP que premien el desempeño territorial en materia fiscal. Y aquí básicamente lo que se busca es que el Sistema General de Participación, que provee recursos para atender salud, educación
y la que corresponde al saneamiento básico de agua potable, pues no solamente vaya a esos temas misionales, sino que haya un incentivo para aquellas ciudades o departamentos que mejor desempeño fiscal tengan, pues con unos recursos adicionales desde la centralidad, para buscar incentivarlos a que hagan bien las cosas. Unificar formularios y calendario tributario de las autoridades locales, migración a procesos interactivos basados en tecnología de las comunicaciones, apelar a esas nuevas tecnologías que ayudan tanto en términos de la experiencia de los ciudadanos, y reducir el número de tributos territoriales. Ya veíamos pues la ineficiencia que hay posiblemente en varios de ellos, y controlar la dispersión de tarifas. A eso apunta, digamos, como les digo en grandes rasgos, el proceso, pero sobre todo basado en algo, y es que, concluiría con esto Magda, no podemos obviar que las ciudades tienen una asimetría en su estructura, y hay que mirar cuáles son homogéneas para habilitar más instrumentos de financiación homogéneos para estas, y las que tienen diferencias frente a esas homogéneas, pues empezar a mirar de qué forma se van habilitando instrumentos a partir de la mejora en las capacidades institucionales. Eso sería básicamente, Magda, y te agradezco. No, gracias a ti, Daniel. Creo que es, digamos, muy importante, digamos, conocer sobre todo el marco del contexto en el cual fue revisado por la comisión. Evidentemente, digamos, hay, digamos, varios temas que nos llaman, digamos, un poco la atención en el tema de las propuestas. Y, digamos, sí hay un tema de repartición de competencias, es claro, o sea, el tema de la repartición de competencias, uno en el tema de gasto, digamos, y es muy importante, y supongo yo, digamos, por eso la comisión en eso pues no es tan profunda, supongo que lo dejaron a la misión de descentralización, pero es un tema súper importante saber qué le corresponde en las ciudades a la nación, saber qué le corresponde en los territorios al departamento, digamos, porque eso no está claro en sus competencias, que eso pues son las fuentes de gasto versus las fuentes de ingreso, que también tienen mucha relación con, si tengo eso claro, debería tener claro cuál es el tipo de tributos. Y ahí en eso, digamos, yo sé que es un tema que desborda la comisión, pero es un tema que el país, digamos, si lo seguimos segmentando, vamos a seguir teniendo, digamos, muy probablemente la dispersión, porque en la propuesta del estatuto, que me parece sana, el tema es si pensaron en cómo limitar inclusive las mismas acciones del legislador, que son una de las principales razones por las cuales hay mayor dispersión, digamos, en el sistema tarifario y mayor dispersión en la conformación digamos, de la sustancialidad de los tributos, que pues es la que genera la alta discusión jurisprudencial y la falta de seguridad jurídica. O sea, no sé si eso, digamos, un poco para saber, digamos, cómo hace uno para poder tratar de asociar este trabajo con el trabajo de una misión de descentralización o, digamos, cómo hacerlo. ¿Mm? Sí, yo creo que ese fue uno de los retos grandes y lo podrá constatar el doctor Fidel, porque cuando empezamos la comisión, la pregunta era, ¿bajo qué lógica arrancamos? ¿Sí? Retroceder un poco y volvernos un poco centralistas porque es necesario unos territorios que no tienen capacidades, o mirar ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, que tienen todas las capacidades, algunas de ellas incluso superiores a las de la nación, y hablar de descentralización. Y ese es el gran reto. Y entonces lo que buscamos era una ficción un poco blended, donde pretendíamos era más bien habilitar fuentes de financiación y buscar que a partir de la nación hubiese algún fortalecimiento de esas entidades que sí no tienen capacidades administrativas. Pero sin lugar a dudas, pues, digamos, el ejercicio tratamos de concentrarlo más en mirar la arquitectura de los tributos que habían actualmente y las estadísticas, desde una lógica de simplificación, de eficiencia y de actualización normativa, sobre todo a las realidades que hay. Allí van a encontrar temas, como les decía, muy asociados a lo que hoy en día está pasando, y es la lógica pigoviana, pero también la lógica de la economía digital, que con lo que está pasando se ha vuelto una digitalización de la economía a partir pues, de esas reglas, de esa disolución de las reglas de territorialidad que hemos tenido a nivel subnacional. Pero allí tendrá que hacerse un match, como tú lo dices, entre esta lógica tributaria y lo que posiblemente concluya una misión que aún no ha empezado, que es la descentralización. Ok, bueno, muchas gracias. El doctor Juan de Dios sigue en el uso de la palabra. Gracias, doctora Magda. Muchas gracias, doctor Daniel.
No sé si ya está en la pantalla la presentación. Sí, señor. Bueno, muy bien. Y ya la estamos viendo. Perfecto. Entonces, la primera pregunta que nos formula en esta materia la doctora Magda, y un poco siguiendo el hilo de las recomendaciones de la comisión, es si es necesario desde el punto de vista tributario, de ese poder tributario, tener una ley orgánica en esta materia. Y el gran problema de la ley orgánica con la composición actual de nuestro Parlamento, pues es la exigencia del quórum que se necesita para aprobar este tipo de leyes. Tanto que pues duramos para la primera ley que se expide pues más de 20 años precisamente por esa complejidad. Entonces, quisiera simplemente mirar en esta parte de si es necesario una ley orgánica de ordenamiento territorial en materia tributaria o con las normas que tenemos y la propuesta del código que formula la comisión, pues sería suficiente. De igual manera, en lo global es importante comenzar esta exposición con el artículo 1 de nuestra Constitución, en donde claramente se establecen 3 principios que son estructurales de la organización del Estado: la República Unitaria, la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. En ese orden, entonces, si hablamos de si es necesario una ley de ordenamiento territorial para establecer ese poder tributario de las entidades territoriales, pues bastaría con mencionar lo siguiente. Partiendo del 150, en este caso el ordinal, perdón, del artículo 151 en relación con las leyes orgánicas, y el 288, donde simplemente pues se habla de la distribución de las competencias entre la nación y las entidades territoriales. Si uno mirara esas disposiciones aisladamente, pues la conclusión obvia sería que sí sería necesario, pero vamos a ver cómo pues realmente no sería tan cierto, aunque es un tema que se ha venido discutiendo en los diferentes foros, pero simplemente por un tema de dificultad en sacar estas leyes orgánicas del Congreso, pues me parece mucho mejor la propuesta de la Comisión de un código, tal vez pues con una pequeña referencia que haremos al final. Miren ustedes entonces cómo en la Constitución, cuando hablamos de entidades territoriales, claramente se definen 4: los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas. Y en la ley orgánica de ordenamiento territorial ya hablamos de las provincias y de las regiones. Dentro de la ley orgánica, de esa ley 1454 del 2011, por supuesto que hay uno de los principios que es el de promover la descentralización, fijar esas competencias para eliminar esas duplicidades que se pueden presentar entre la administración central y las entidades territoriales, y sobre todo el tema muy importante que mencionaba el doctor Daniel: ¿cuál va a ser el papel de los departamentos que simplemente
pues desde el punto administrativo han sido principalmente un punto de coordinación con los municipios, pero de ahí obviamente tiene que derivarse qué recursos van a necesitar, cuál va a ser el gasto y por supuesto para asignarle los recursos. Entonces, ¿qué tenemos? Y ahí yo creo que es la principal diferencia entre la estructura de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la autonomía de las entidades territoriales vista como poder tributario. Miren ustedes que sobre todo en el caso de los municipios, por tratarse de esa célula fundamental de la organización del Estado, donde se le han designado unas competencias básicas de salud, educación, saneamiento básico. Tenemos una estructura que es muy importante para evitar que hayan vacíos de competencia y sobre todo para que haya realmente una autonomía de las entidades territoriales. Y es que en materia administrativa, para los municipios, lo que predomina es la cláusula residual de competencia frente a la cláusula general de competencia. La cláusula residual de competencia lo que quiere decir es que todo lo que no se haya determinado por la ley de competencia del departamento o de la nación, le compete al municipio. Entonces, ese es un principio fundamental, muy importante en materia administrativa, que obviamente no podría ser, por lo menos en la estructura de República Unitaria desde el punto de vista tributario, ya pasamos a ese punto. Entonces, vamos, con esta disposición y frente sobre todo al tema de la descentralización, pues es muy importante esta disposición, porque no necesita completarse de esa manera las competencias, sino que van a ser atribuidas a los municipios. Obviamente, en la medida en que tengan más competencias, pues van a necesitar más recursos. Entonces, desde ese punto de vista, si vemos la autonomía como principio estructural dentro del artículo 1 de nuestra Constitución, por supuesto, entonces tiene que ser armonizado con el otro principio, o los otros dos principios, el de unidad nacional y descentralización. Y de la misma manera como lo mencionaba el doctor Daniel anteriormente, pues la autonomía de las entidades territoriales se armoniza con ese artículo 1 con el 287, en donde se reconoce la autonomía, pero por supuesto le consagra un límite, la Constitución, que es la ley y por supuesto la misma Constitución. Desde el punto de vista general, sin entrar a ver todavía pues, los temas que tienen que ver en materia tributaria. En materia tributaria, entonces, como es bien sabido por todos, y ahí sería la gran diferencia con lo que veíamos de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, es que lo que rige en esta materia es la cláusula general de competencia. Cláusula general de competencia que está en cabeza del Congreso, en el Ordinal 12 del 150, desarrollado ya en una manera más amplia, lo que conocemos como el principio de reserva de ley, en el artículo 338, donde ustedes recuerdan pues que lo que menciona ese artículo es que existen 3 niveles de tributación: el nacional, el departamental y el municipal. Y fíjense que en esta materia, aunque podemos hablar del derecho tributario como parte del derecho administrativo, en materia tributaria no hay una subordinación del acuerdo a la ordenanza. La subordinación es del acuerdo a la ley y a la Constitución y de la ordenanza a la ley y a la Constitución. Y eso está desarrollado también, es decir, ese punto de unión entre el 150 y el 338 lo
vemos en el 287 cuando habla de esa autonomía de las entidades territoriales y, por supuesto, que los tributos tienen que estar establecidos por la ley, la ordenanza o el acuerdo. Y en ese punto, la Constitución los desarrolla tanto para los departamentos como para los municipios en los ordinales 4 de los artículos 300 y 313. Entonces, de esta manera podemos ver cómo realmente, a mi modo de ver, no sería necesaria una ley orgánica de ordenamiento territorial para distribuir competencias en materia tributaria, porque la Constitución ya lo tiene establecido. Y lo tiene establecido, obviamente, dentro de la cláusula general de competencias del artículo 150, si no necesitaríamos pues una reforma constitucional en esa materia, y por supuesto pues sí tiene una gran ventaja dentro de la estructura de la República Unitaria, y obviamente es que haya una política fiscal uniforme, y de ahí obviamente la importancia de tener un código actualizado, no pues el código de régimen municipal o departamental, pues que compilaron normas hasta el año 86, pero son muchas las reformas que se han hecho, muy importantes, que realmente serían muy importantes que quedaran codificadas. Y en ese orden de ideas, no sé, Magda, si quieres que hagamos una interrupción ahorita o miramos simplemente pues un tema de una pequeña propuesta en relación con el código tributario. No, cierra tranquilo y ya para volver, ¿vale? Que nos pasamos un poquito, pero ciérralo, ¿vale? Bueno, perdón, son dos cositas más adicionales. Sería muy importante en el código tributario territorial tener una parte general en donde se pueden resumir algunas de las problemas que estaba comentando el doctor Daniel. Por ejemplo, si nosotros tenemos unas normas generales, un capítulo general donde tenemos las fuentes del derecho tributario, la legalidad de los tributos, los principios generales, la tipología, la aplicación e interpretación de la ley, la obligación tributaria, por ejemplo, el tema de extinción, que tiene que ver con el tema de recaudo. Es decir, si una entidad puede establecer el tributo, también tiene la facultad de extinguirlo y no necesitaría pues esas situaciones como las que se han presentado ahora, inclusive en tiempos de pandemia, con unas normas nacionales de un legislador extraordinario estableciendo unas causales de extinción de las obligaciones tributarias donde eventualmente las entidades territoriales no estén de acuerdo. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional sobre ese decreto. A mi modo de ver, sería inconstitucional en esa parte. Y simplemente para cerrar entonces, y Magda mencionaba, obviamente dentro del tema de la reserva de ley, la amplitud de configuración del sistema tributario por parte del legislador, y eso trasladado a las entidades territoriales, bien con la ley de creación o de autorización. Simplemente recordar esta sentencia del año 2009, que es una sentencia, resumen, bien interesante, en donde cuando habla de la ley de autorización y referido al tema de las estampillas que ha generado tanto inconveniente, la Corte le dice, como a manera de recomendación, pues no solamente de tener la autorización del gravamen, sino también del límite, por lo menos el hecho generador. Los demás elementos puede crearlos dentro de la autonomía, pero del límite. Eso podría ser pues una recomendación bien importante, sobre todo si se van a mantener esas estampillas. Bueno, Magda, qué pena si me extendí un poquito, pero traté de resumir lo más posible. Muchas gracias. Yo creo que pues la idea justamente, digamos, y tal vez como una de las mayores preocupaciones pues nuestras ha sido pues este tema entre la discusión y que también hay adentro un tema entre la descentralización y digamos, el ejercicio de ese poder derivado que ha dejado la ley a las entidades territoriales versus cómo la ley establece los tributos territoriales y qué competencias son además las que usa. Digamos,
entiendo, digamos, su posición, solo yo digamos, lo que le preguntaría, y es un tema para no dejarlo a nivel de amplitud, es cómo, digamos, uno de los principales problemas ha sido el legislador en sus elementos, digamos, está usted mostrándolo muy bien, y es como, pues, la sentencia C035 da unos elementos mínimos para determinar, digamos, que el hecho imponible. Como elemento mínimo. Sin embargo, en esa misma determinación de elementos mínimos, no tenemos, digamos, el mismo legislador, que es como el tema de la distribución de las competencias, digamos, impositivas en cada uno de los diferentes niveles. ¿Cómo solucionar que no haya el legislador esté creando, digamos, por más que tengamos un código único, después van a surgir las necesidades parciales de ir creando tributos e ir haciendo reglas individuales y hasta dónde llega el legislador, que esa es una de las mayores, digamos, tal vez de las mayores sensaciones y percepciones de inseguridad en el sistema jurídico tributario. A ver, realmente en la estructura actual, pues es muy difícil establecer unos límites sin tener una reforma constitucional. Porque cualquier, sea ley orgánica, sea un estatuto tributario, pues finalmente va a estar por debajo de la Constitución, y la estructura actual de la Constitución, partiendo por eso quería hacer énfasis en la cláusula general de competencia, pues son los límites que el mismo legislador se imponga. Lo que pasa es que obviamente no hay aquí hay un tema también de una responsabilidad política, de una responsabilidad en la medida en que se le otorgan cada vez más competencias a las entidades territoriales, pues por supuesto hay que entregarles más formas de captar ingresos que no necesariamente son tributarios, porque también las fuentes de tributación se agotan, están copados realmente las diferentes índices de capacidad contributiva, y obviamente hay unas propuestas bien interesantes de la Comisión sobre los diferentes tributos. Entonces, realmente tiene que ser un propósito del legislador o una reforma en la Constitución en esa materia. Magda, tienes apagado el micrófono. Buen dato. Gracias. Dice, buenas tardes para todos. ¿Realmente las entidades territoriales tienen autonomía territorial o aún se rigen bajo una lógica centralista? ¿Qué debería pasar para habilitar más la autonomía territorial? Juan de Dios. Pues mira, es que realmente la autonomía, a ver, yo creo que hay que diferenciar, por supuesto, la noción de descentralización de la noción de autonomía. Porque fíjate una cosa, la importancia de la ley orgánica de ordenamiento territorial, pues realmente lo que tiene es un énfasis muy grande en la descentralización, porque es asignar las competencias. El legislador asigna a través de la ley orgánica de ordenamiento territorial las competencias, y por eso pues se denomina una ley orgánica. Entonces, en la estructura del Estado unitario, pues es al legislador, uno, al que se desprende de sus competencias para entregárselas a las entidades territoriales. El concepto de autonomía, obviamente, pues ahí puede ser mucho más restringido, porque ¿qué es lo que le corresponde intrínsecamente a las administraciones territoriales? Entonces dice uno, por supuesto, lo primero, administrar sus propios recursos. Eso no puede ser de otra manera. Pero en la estructura impositiva como tal, pues realmente sí hay la necesidad de una ley previa que cree o autorice, ya dependiendo de la política fiscal que busque. Entonces, en esa materia, realmente lo que pasa es que
si queremos hablar de autonomía de la entidad territorial, tenemos que entenderla bajo la órbita de una autonomía compartida, en donde interviene el legislador por un lado, autorizando o creando el tributo, y la entidad territorial adoptando ese tributo y moviéndose dentro de las facultades que le da el legislador, bien para designar, por ejemplo, algunas cuestiones en relación con el hecho grabado, con la base, con la tarifa, depende de esa amplitud. Pero tenemos que partir de la base que en esa materia la competencia es compartida. Por ahora voy a dejarlos ahí para poderle dar la palabra a Fidel y respetar los tiempos. Dale, Fidel. Muchas gracias además también por su participación. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y verdad que este es un escenario bien interesante para compartir un poco lo que hablamos en la comisión. Permítanme un segundo, voy a colocar la presentación. ¿La están viendo? Sí. Sí, señor. Bueno, yo empezaría, digamos, la intervención diciendo que es un gran reto el que tiene el gobierno nacional, porque cuando uno lee el informe de la comisión, hay algo así, si no estoy mal, y Daniel me puede corregir, como más de 60 propuestas entre todos los tributos y todo lo que se analizó en la comisión. Y traducir eso a un texto y traducir eso a una serie de artículos, obviamente que conlleva un gran trabajo, un gran reto y verdad que un tema bastante fuerte. Y sobre todo en lo que siempre hemos dicho, y es que en esto se necesitan como tres elementos y tres condiciones. Que haya voluntad de hacerlo, que haya respaldo político, porque habrá normas y habrá propuestas que tendrán que pasar por el Congreso, otras que tendrán que pasar por los acuerdos y otras obviamente que tendrán grandes oposiciones de los ciudadanos o por lo menos grandes temas que tratar y que analizar de las personas. Y por último, obviamente que es un punto central de esta parte que es el apoyo que tengan las administraciones o los municipios o los departamentos para implementar todo ese apoyo administrativo para implementar una reforma o lo que se tenga que hacer. Y yo empiezo, digamos que diciendo lo elemental, y es qué es la administración tributaria. ¿Y qué es administración? Pues es organizar, es poner en orden las cosas. Y uno tiene dos actores que son el Estado, o sea, el municipio, departamento, con los contribuyentes, y cada uno tiene sus formas de ver las situaciones, unos de hacer cumplir y el otro de cumplir, pero también hacerle ver todos los problemas que hay. Y entonces un municipio o un departamento lo que tiene que conocer, y todos lo sabemos, es quiénes son sus contribuyentes, quiénes cumplen o incumplen, quiénes, cómo lo cumplen, en qué momentos los cumplen, cuánto pagan, cuánto omiten, etcétera. Eso es un gran reto que tienen esas autoridades municipales. Y ellos, obviamente, cada entidad territorial tiene como unos 4 elementos que son los que buscan tener esa claridad. Primero, tener una claridad de normas, y ya lo dijo tanto Daniel como Juan de Dios, diciendo, pues obviamente hay reglas, están claras, pero cada municipio dentro de su autonomía las interpreta, las dice de una manera, las dice de la otra, etcétera, y siempre tiene, digamos, necesita como algunas claridades sobre esa estructura normativa. Igualmente, tienen un problema de estructura organizacional, y es la capacidad que
que tienen las administraciones para hacer cumplir, digamos, esos estatutos o esas normas, y uno ve grandes diferencias. Y lo tengo que decir como jefe de la Administración Tributaria de Barranquilla, y también como lo fui en Bogotá, o en mi experiencia que he tenido, digamos, en la DIAN o en otras entidades y en otros apoyos, y es que las estructuras organizacionales dependen de la condición de cada municipio, de la capacidad que tenga, de también el número de contribuyentes, de muchas cosas, y entonces tenemos un procedimiento tributario que tiene que ir acorde con el Estatuto Tributario Nacional, y resulta que las capacidades de administraciones pequeñas para llegar a ese punto, pues obviamente no tienen la suficiente estructura como para llevar a cabo un procedimiento como lo establece el Estatuto Nacional. Igualmente, tenemos unas grandes diferencias en tecnología. Obviamente que hoy con la pandemia, muchos municipios han desarrollado rápidamente muchos aspectos de tecnología para que lo utilicen los contribuyentes, para que, digamos, se haga fácil el cumplimiento de las obligaciones, etcétera, pero entonces también hay una dispersidad de formas que no hace que las mismas entidades se puedan intercambiar entre sí o puedan conectarse, etcétera. Y el otro problema que tienen obviamente las entidades es tener un recurso humano, digamos, lo diría en general poco capacitado, salvo algunas o las principales administraciones o de las ciudades capitales podrán tener unas administraciones mucho más formadas, algunas bien, algunas no, y lo digo también como administración de Barranquilla, en donde en el año que llegamos a reformular todo este punto tributario, encontramos una deficiencia notoria que nos ha tocado a través del tiempo madurarla, ponerla mucho más a tono con lo que debe ser una administración tributaria, pero eso no lo hacen todos. En la mayoría de los municipios del país tenemos un secretario de Hacienda que hace no solo las veces de secretario, sino de tesorero, de jefe de presupuesto, etcétera, de muchas otras cosas. Entonces se encuentra uno con esa situación, y se hablaba ahora de, digamos, los 3 niveles de gobierno. Yo no lo digo como 3 niveles de gobierno, sino como 3 tipos de contribuyentes. Los que cumplen sus obligaciones en el nivel local, o sea, los que están en la propia ciudad, los que son de un nivel regional, entonces están en el municipio más el municipio o los 2 o 3 municipios de al lado o dentro del departamento y no más, y hay otros que tienen un cubrimiento o un radio de acción nacional, que son obviamente en la mayoría de los casos los contribuyentes más grandes. Y encuentra uno que esos contribuyentes, dependiendo de esas 3 ubicaciones o 3 formas, hay cumplidos, hay incumplidos, hay desinformados, y hay los incumplidos mayores, que son realmente los que yo llamo como los reacios a cumplir cualquier obligación, y a cada uno de ellos hay que, digamos, mirarlo de una parte diferente, de una forma diferente. Al cumplido hay que facilitarle ese cumplimiento, simplemente medios electrónicos, ponerle todas las cosas muy, muy, muy sencillas. Al incumplido, digamos, parcial, hay que disuadirlo para que haya un mejor cumplimiento. Al desinformado, obviamente el que llega nuevo, etcétera, o el que está ahí pero que no se informa bien, entonces hay que capacitarlo, hay que informarle, y al reacio pues hay que aplicarle todo el rigor de la norma. Y esos contribuyentes, independientemente de los niveles que estamos hablando, pues encuentran una cantidad de problemas, y cantidad de problemas en los 1.100, creo que son 1.102 municipios del país. Y entonces, primero, tienen muchos tributos. Creo que impuestos solamente son 23, pero tributos podemos estar hablando de unos 40 o 45. Tienen en cada una de los tipos de tributos diferentes formas de inscripción, tienen diferentes formularios, a pesar de que las mismas normas, por ejemplo, en impuesto de industria y comercio, dice que debe haber un formulario único, pero le dan algunas variedades, lo adaptan, digamos, a cada uno
necesidades del municipio. Ya se había hablado de los esquemas tarifarios. Obviamente tenemos dentro de la autonomía unos rangos en los que podemos movernos, pero hay una variedad de tarifas impresionantemente grande en el país. La periodicidad en que deben de cumplir esas obligaciones, y entonces cada municipio saca una norma anual para establecer el calendario tributario de cómo deben de cumplir, y entonces si tienen sistemas de retención lo hacen de una forma, o ponen como lo tenemos en muchas ciudades, formas, digamos, diferentes de esos periodos de cumplir obligaciones. Información exógena, entonces los municipios sacan de acuerdo con unas características, y eso obviamente cada contribuyente tiene que adaptarse a la necesidad o a la orden que le está dando cada municipio. Nosotros obviamente tenemos, y fue una de las cosas que se analizaron, y es, hombre, la información general de los contribuyentes la tiene la DIAN. La DIAN pide mucha información, y la DIAN debería ser más abierta a compartir la información hacia las entidades municipales, porque disminuiría los costos de transacción, digamos, de los contribuyentes. Ya lo decía, lo de sistemas de retención. Y obviamente uno empieza a mirar cuáles son los niveles de cumplimiento, y si uno ve en general en el país, el cumplimiento de los tributos es muy limitado, muy precario. Yo lo puedo decir con conocimiento de causa. Cuando llegamos a mirar en Barranquilla el tema, el cumplimiento era, por ejemplo, en el impuesto predial, era el 35-40% del potencial. En industria y comercio también los niveles de incumplimiento eran supremamente altos, eran más del 50%. Y obviamente, ¿qué es lo que pretendía el gobierno o la ley 2010 cuando estableció, la ley de financiamiento, cuando estableció la comisión, y puso dos criterios que creo que son fundamentales, y es mejorar la eficiencia de las administraciones y obviamente mejorar el cumplimiento de los contribuyentes. Y entonces empiezan a mirar qué es lo que se necesita para esto. Una administración tributaria adecuada, ¿sí? O sea, que cada entidad territorial, departamental o municipal, de acuerdo con los tributos que administra, pues obviamente tenga una administración que tenga la capacidad de controlar, de saber quién es el que le paga, de cumplir con todas esas condiciones. Se necesita una integración institucional, y es que encuentra uno, y lo digo más a nivel municipal, y es en el caso, por ejemplo, del impuesto predial, tiene uno una serie de dificultades para poder hacer procesos de cobro, y yo digo que lo tienen la mayoría de los municipios, cuando no tiene una información actualizada del registro, ¿sí?, de la propiedad, actualizada del registro de la propiedad, para poder obviamente hacer los procesos de control que correspondan a los contribuyentes que son. Y por eso seguramente que muchos municipios, digamos, muchas instituciones locales se abstienen de hacer algunos tipos de programas más importantes. Obviamente la tecnología, ya lo había anunciado, y las dificultades tecnológicas de poder conectarnos con la información de registro, con la información del registro de tránsito, con la misma DIAN, con cualquier otra forma de información que tengamos, que podamos disponer. Y el otro es tener un desarrollo profesional. Tenemos dificultades, aunque hoy en día, digamos, las universidades ya están sacando mucho más administradores tributarios y más técnicos en este tema, pero creo que la capacidad que tienen para absorberlos los municipios todavía es mayor de lo que tenemos. ¿Qué entonces propone? ¿Qué propone la comisión? ¿Y qué fue lo que nosotros, digamos, siempre tuvimos como
como esa orientación en lo de administración. Y se habla de los estatutos regionales, ya lo decía Daniel y Juan de Dios, en tener estatutos regionales. Digamos, en el informe se dice más, es un estatuto tributario territorial. Yo lo hablaba mucho en que fuera más estatutos tributarios regionales, porque cada región tiene como unas características especiales, y lo digo, ¿verdad?, con lo que siempre he soñado, y es de pronto ver que en una serie de municipios, un área metropolitana, unos municipios con unas mismas características sociales y económicas, se pudiera dictar un solo estatuto, pudiéramos unificar ese problema de tarifas. O sea, no es posible que nosotros en un municipio tengamos una tarifa y en el siguiente para la misma condición de predios, por ejemplo, tengamos una tarifa que es sustancialmente superior. Yo he visto municipios en donde la tarifa, por ejemplo, de predial del estrato 3, ¿sí?, es de un 5 por 1000, pero hay en el municipio vecino y que el de estrato 3 es exactamente con las mismas condiciones, tiene una tarifa del 8 o del 9 por 1000. Y lo mismo en industria y comercio, en donde se tiene un código SIU y obviamente hay una variedad de tarifas que cada municipio lo está poniendo de acuerdo con sus características. Una cosa sería poner unas tarifas básicas de lo que son las actividades industriales, comerciales y de servicios, y otra cosa es que dentro de esas actividades desarrollemos una codificación SIU que se pueda tener, digamos, mayor capacidad para el control mismo de los contribuyentes. Entonces yo siempre he hablado de un estatuto regional, no tanto un estatuto nacional, sino regional. Creo que nacional es mucho más complicado. El segundo punto es fortalecer las capacidades institucionales. Y esto se refiere básicamente a que, hombre, si hay municipios o si hay entidades territoriales que tienen mayor capacidad que otras, podría haber la posibilidad de que esa, con mayores capacidades, pudiera tener las competencias para hacer los procesos de información y de control, porque obviamente va a tener, digamos, mayor potencial informático, mayor potencial de recurso humano que hiciera estas cosas, y obviamente haría mucho más efectivo ese control. La disponibilidad de información, ya lo decía ahora, y nosotros tenemos la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que tiene una información, pero que no es compatible con la información que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o los catastros, gestores catastrales de hoy en día. Entonces, digamos que tenemos que empezar a tener cosas únicas, esos sistemas de información, y tal vez por eso, y por la posibilidad de intercambiarla de una manera mucho más sencilla, mucho más ágil, se hiciera con estas entidades, con la DIAN, con el RUN, con Registro, con Agustín Codazzi, con todas estas entidades, y por eso se dijo en la comisión, hombre, sería importante que una sola entidad tuviera esa información, tuviera un repositorio de información en donde la pudieran utilizar de manera simple, de manera sencilla, cada uno de las entidades municipales. Inclusive, lo planteamos cuando se habla de que la DIAN tiene información, por ejemplo, para controlar industria y comercio, tiene la información de terceros, tiene una cantidad de información de todos los contribuyentes, pues debería la DIAN poner a disposición de los municipios la información, suministrársela, cuáles son sus contribuyentes, etcétera. Creo que se ha mejorado o se está intentando hacer un progreso en este tipo de situaciones, por ejemplo, con la creación del sistema simple, en donde integra el impuesto de industria y comercio, y eso va a hacer que los municipios seguramente tengan mucho más base de contribuyentes que van a aportar en
en el impuesto de industria y comercio. Entonces, esa disponibilidad de información debe ser completa. Ya terminó, Magda. Ya terminó. Un minuto más. Hablaba de la permanencia y la capacitación del personal humano, fortalecer canales presenciales. Creo que hoy en día el tema de virtual tiene que ser mucho mayor, tenemos que ser mucho más creativos. Realizar programas de gestión regional, que este es un punto muy importante porque estos contribuyentes que tienen cubrimiento nacional, entonces un municipio les hace un control y apenas le corrigen a ese municipio o mejora su capacidad, entonces todo el resto de municipios empieza a llegar y obviamente le hace más costoso digamos, esa transacción, toda la parte operativa, y obviamente controlar o hacer que los calendarios tributarios y los formularios cumplan con unas condiciones más generales y no haya no se atomicen de tal manera. Repito, esto obviamente implica que haya voluntad, que haya respaldo político y que haya apoyo administrativo. Creo que es un gran reto que tiene el gobierno y que tenemos todos los que trabajamos en este tema de apoyar todas estas propuestas. Gracias. Gracias, Fidel. A mí, digamos, en particular, tengo digamos, como una duda con respecto a la propuesta, ¿sí? Y es, digamos, que uno de los temas es la atomización de múltiples administraciones y el sobrecosto y la demanda de muchas personas capacitadas. Son 1.100 administraciones tributarias territoriales, más 32 de municipales, más 32 departamentales. Lo que veo es, digamos, lo que uno percibe en la propuesta es que hay un tema de trabajar en un sistema de información unificado, pero no en un sistema de administración asociada, cada uno conservando la autonomía, pero pues asociándose para realizar los programas, para hacer más eficientes el manejo de los sistemas de información, del uso de la información y no estar replicando en cada entidad territorial los costos, digamos, que tiene pues el manejo y la administración de los tributos. No sé, digamos, porque una cosa son los estatutos, digamos, la comisión habla de un estatuto tributario único, que pues ahí siempre, digamos, un poco en eso, pues también hay ¿cómo logramos con esa disparidad de entes territoriales un estatuto tributario único? Y entiendo lo de tu idea de los estatutos regionales, tanto en lo sustancial como en lo procedimental. Y lo segundo y lo tercero, digamos que también además va, digamos, como para todos, digamos, en la propuesta de ese estatuto tributario único, pues porque sabemos con lo que, digamos, en el mejor de los casos, como dice Juan de Dios, pues nos toca irnos a reforma constitucional para algunos de los límites que quisiéramos que el legislador tuviera en su capacidad, digamos, en su poder. Pero digamos que con esta situación adicional, digamos, no sé, digamos, si esto solo, además, por ejemplo, cómo homogenizar formularios para todo el país, cómo homogenizar, digamos, las fechas de pago y digamos, cómo con tanta disparidad, ¿cómo hacerlo? O sea, no sé si esa siempre ha sido la pregunta cada vez que han salido propuestas similares a estas. No sé si ustedes eso lo pensaron y lo discutieron, Fidel, digamos. Sí, hay uno ve precisamente lo que decíamos ahora en la intervención y es primero esa autonomía que tienen cada uno de los municipios y entonces cada uno de los municipios de municipios básicamente ponen, digamos, sus condiciones y creen que están haciendo lo mejor. Y obviamente lo están intentando hacerlo mejor. Y por eso se habla de un punto de las capacidades, fortalecer las capacidades institucionales diferenciadas. Y por eso estaba yo hablando de que debe haber mayor posibilidad de que se hagan precisamente esos estatutos regionales, pero también que haya la posibilidad de que las administraciones se unan para hacer sus programas para facilitarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Para tener sistemas de información, digamos, claves y unificados. Yo creo que por ejemplo, solamente la formulación del
del catastro multipropósito, que es tener, hombre, todo el mundo haga sus cosas, cada gestor haga su trabajo, pero, ¿sí? Usted tiene que tener unas bases y unas condiciones específicas que tiene que cumplir para que esa institución, digamos, que vaya a tener la información disponible, tenga la misma información hacia todos los contribuyentes de la misma manera. Volvió a quedarse sin micrófono. Magda. Otra vez, perdón. Otra vez. No, voy a, aquí digamos que hay una preguntas, digamos, planteadas aquí en el chat para los asistentes. Tenemos, ya hicimos, bueno, nada, que si una mayor autonomía de las entidades no conlleva mayor abuso, que si existe alguna disposición constitucional o legal que identifique autonomía tributaria con cómo se efectúa el cobro de los impuestos territoriales locales. Quiero decir, entiendo que hay tributos del orden nacional y del orden territorial, pero se exige que el cobro y los procedimientos asociados deben ser también territoriales. No existe, mejor dicho, pero pues digamos que no sé si... Yo tampoco creo. Sí. Pero Magda, hay una cosa, perdóname, muy importante en esa materia, y es que aunque la ley en materia de procedimiento, pues como todos ustedes saben, remite a las normas del Estatuto Tributario Territorial. Las dos sentencias de la Corte en esta materia, las dos principales, las que declararon la exequibilidad de esas dos disposiciones, realmente lo que dice es que las entidades territoriales tienen que adecuar sus procedimientos al Estatuto Tributario Nacional, que no es lo mismo que aplicar directamente las normas. Entonces, realmente, por supuesto que el sentido de esa norma era unificar lo que antes estaba sucediendo, que algunas estatutos tributarios municipales o departamentales pues adoptaban el código administrativo. Sí. Hacían algunas materias especiales en materia de recursos, y aquí pues hay un tema muy importante, y es que se unifica un procedimiento único, pero no es un procedimiento único que no tenga matices, y debe tener matices adecuándolo a los diferentes impuestos que no son los mismos de renta y ventas, etc. Entonces ahí hay un tema importante, obviamente dentro de la limitación del Estatuto Tributario Nacional en materia de procedimiento. Pero yo creo que eso es importante mencionarlo, porque la sentencia no dice que deba aplicarse las normas directamente. Sí. Yo también tendría ahí como un comentario, Magda, si me permites, frente a lo que plantea Esperanza, y es que precisamente esa ficción que trae la ley 788 del 2002 y lo que es la ley 1066 del 2006 para efectos de procedimiento y para efectos del cobro, lo que hace es forzar unos tributos subnacionales a una lógica nacional. Y la diferencia está es en que mientras que en los tributos subnacionales encontramos impuestos, tasas y contribuciones, algunos de carácter real, en el orden nacional solamente encontramos, por lo menos en el estatuto solamente encontramos impuestos y ninguno de carácter por lo menos real, salvo la valorización nacional que no está asociada, digamos, al Estatuto Tributario Nacional. Entonces allí es donde se empiezan, yo creo que a generar esas distorsiones para las entidades territoriales por el hecho de no tener un procedimiento para sus fuentes de financiación. Y eso es lo que empieza a generar, digamos, ese antagonismo entre, estamos precisamente en un estado unitario, con unos matices de descentralización y con una variable de autonomía territorial, pero que en realidad, pues voy a utilizar una palabra que hoy está muy de moda, es una fake de descentralización. O sea, no es tan clara. O sea, ni siquiera el procedimiento se puede implementar para sus tributos. Yo sí creo que allí lo que se buscaba en la comisión era decir, oiga, aquí hay que avanzar en la descentralización, y una descentralización real,
donde usted tanto sus fuentes de financiación como sus necesidades de inversión tenga mayor discrecionalidad, porque eso no es lo que está pasando hoy, precisamente a partir de ese principio de legalidad que también es muy necesario, pero que está desbordando esa autonomía territorial, que era también parte pues de lo que se analizaba. Sí, ahí digamos que el gran tema es el justo medio, que aquí hay una pregunta justo de Norbey Vargas, digamos, al respecto, digamos, ese justo tiempo en lo sustancial, en lo que el legislador debe decir y cuál es la capacidad, digamos, que le queda a la entidad territorial para poderlo adaptar a sus condiciones. Y igual, digamos, igual y similar también, digamos, además teniendo en cuenta la diversidad de los entes territoriales. Pero yo, digamos, yo insisto en que creo que hay más oportunidades para, digamos, respetando la autonomía de la entidad en el tema de la administración, de procurar buscar esquemas mucho más asociados que, digamos, en los cuales participe la nación, las entidades territoriales, digamos, yo creo que estoy de acuerdo con que el régimen simple abrió, digamos, como esa digamos, si las entidades territoriales y la nación lo saben aprovechar, es como esa primera oportunidad de confianza entre unos y otros, de lo que tienen los territorios que le sirve a la nación, de lo que le tiene la nación que le sirve a los territorios, que además le sirve para ayudar a controlar sus impuestos nacionales y los territorios también para tener la información y también, digamos, de cómo comparten, por ejemplo, con los departamentos o cómo, porque digamos que tener la virtud de tener buenos administradores tributarios territoriales la tendrán una o dos ciudades, el resto, pues, digamos que el tema es bastante complejo, no solamente por tenerlo, sino por tener la capacidad. Entonces, digamos, ese es un punto. En el punto sustancial, yo creo que ahí, digamos que es tal vez a lo que se refiere Norbey, en donde dice que el hecho de que en algunos impuestos como el alumbrado las entidades territoriales tengan la facultad de establecer la base gravable y la tarifa, constituye una violación, es decir, si nos ceñimos a la línea de la Corte Constitucional, pues digamos que podrían darnos los elementos del hecho impositivo y el resto de los elementos sueltos para que cada entidad lo desarrolle, pero también sabemos, digamos, que o le pongo muchas líneas desde la nación y le identifico, digamos, cuál es toda la estructura del tributo e inclusive me meto también en el gasto, digamos, en los tributos que son impuestos, que ese, digamos, que también es otro tema complejo. O les dejo una demasiada presión, digamos, en la configuración de los tributos, que tal vez, digamos que ahí con el tema de la simplicidad que llama la comisión, digamos, por tributos como las estampillas o digamos que son gran parte de los que generan ahí mucho ruido, o alumbrado, o teléfonos que están generando muchísimo ruido, digamos, en todo el tema del ejercicio de las facultades de las entidades territoriales, sobre todo en eso, en el otro extremo, o sea, en el de le dejé todas las competencias o la mayoría de las competencias y ahí cada uno pues va estructurando, digamos, sin tener una clara limitación, pero creo que ese es un tema no fácil, pero pues digamos que ahí es donde, insisto, entre dejarle todo a la comisión de descentralización, hay que hacer, digamos, ahí digamos que tal vez en el tema tributario, digamos que quienes más tengan, digamos que pueden tener más conocimiento sobre el camino a seguir, puede ser más, digamos, desde el punto de vista del ejercicio de las competencias, más desde el tema tributario que solo el tema grueso de descentralización. Claro que como lo planteó Daniel, puede pasar hasta que discutamos si sí deberíamos ser un sistema centralista o no. O sea, como en tus cifras, o sea, el avance es más como en poderes inclusive que en realidad en resultados efectivos. O sea, y ese también es otro tema súper grueso, ¿no? Me imagino yo, digamos, en las discusiones adicionales, pero El bueno. doctor Juan de Dios lo mostraba muy bien en su diapositiva. Ha habido más que todo una cláusula residual de competencias en términos del gasto, pero en términos de la fuente de financiación para poder proveer ese bien público o esa necesidad de inversión, pues ha sido casi que la espontaneidad o la creatividad de algunas entidades que desbordan, por supuesto también en algunos casos, esa legítima defensa. Sí, de legalidad. Sí. Sí. Ok. Pero frente a lo que plantea Norbey, también un comentario, y si me disculpas, Magda,
porque yo creo que la pregunta de él es interesante. O sea, si por la falta de base gravable y tarifa, que la define la entidad territorial, hay una violación a ese principio o a ese concepto de república unitaria. Y recordemos que el hecho de que sea una república unitaria, digamos, no quiere decir que no pueda ser descentralizada, porque una de las características que trae el ser un país unitario es que puede ser o concentrado, desconcentrado, centralizado o descentralizado. Esta última, que es nuestra particularidad, y creo que también el doctor Juan de Dios lo planteaba, y es que por lo menos que esté definido el hecho generador. ¿Sí? Ese alcance del hecho generador es clave. Base gravable y tarifa, también en mi concepto, pues puede ser algo que puede matizar, sobre todo que el de alumbrado pues ya quedó con los matices de contribución, más que de impuesto. Magda, si me permites un comentario. Dale. En relación con este último tema, si se desborda el principio de reserva de ley, recordemos lo siguiente: la Corte Constitucional, en su desarrollo jurisprudencial, claramente ha establecido que el legislador en materia territorial puede establecer dos grandes formas de autorizar o crear el impuesto territorial. Y básicamente la diferencia entre uno y otra es que en la ley de creación el legislador define prácticamente todos los elementos de la obligación tributaria, dejándole a la entidad territorial una autonomía más restringida, en donde básicamente va a ser: adopto el tributo o voy a establecer unas diferencias de tarifa que me permite la ley. Mientras en la ley de autorización, el legislador podría simplemente decir, como ocurre en las estampillas, simplemente hay un sujeto activo, cobre hasta cierto punto y básicamente no me grave otros hechos que ya están grabados. Entonces, ese sería el nivel máximo de autonomía en el establecimiento del tributo. Pero cuando ello ocurre, puede que no sea, puede que a la luz de algunas personas pueda ser aconsejable o no, pero constitucional sí es. Entonces no desborda el principio de reserva de ley. ¿Por qué? Porque es el mismo legislador el que estableció cómo y de dónde podían extenderse esa autonomía de la entidad territorial en la creación del tributo. Sí, sí, digamos, el tema ahí es volver al tema, digamos, de si ese ejercicio es un ejercicio deseable en un sistema unitario y pues, digamos, y todas las... De acuerdo, ya es un tema de conveniencia o no, pero simplemente era para contestar puntualmente la pregunta. Sí, de acuerdo, sí. Hay unas preguntas aquí que hacen los panelistas sobre el tema del impuesto de industria y comercio, pero pues creo que la dejamos para la tercera sesión que tenemos de reunión online sobre la comisión. Vamos a hablar sobre el tema del impuesto de industria y comercio y pues, digamos, yo creo que ahí se puede, ese es el momento. Oscar Andrés Bello dice: puede ser que se llegue a una reforma constitucional que se diseñe el Estatuto Tributario Nacional o Regional, que se unifiquen tarifas, que se modernicen los sistemas tecnológicos, que se aumente la recaudación, pero si el gobierno nacional no reduce los niveles de corrupción, no podrá generar una mayor confianza. ¿Qué opinan? Magda, yo creo que un punto en esto es clave, y es que y lo digo también por la experiencia, o sea, hacer una buena administración, generar recursos, mejorar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, no se da si no hay una buena ejecución, una buena inversión. Eso tiene que ser claro. Las personas están dispuestas a cumplir con sus obligaciones tributarias en la medida en que vean que sus aportes, que sus pagos, que sus impuestos
redunden en el bienestar de todos. Yo creo que son dos cosas que no se pueden separar. Y verdad que tengo que repetirlo porque trabajo allá, porque he vivido todo el proceso, pero si en Barranquilla ha habido un incremento tan importante de los ingresos, ha sido porque precisamente la gente está disfrutando de ese mejoramiento, donde se cambió totalmente el esquema de educación pública, donde se cambió totalmente el esquema de salud y que fue básico para la pandemia que estamos viviendo. Ya Barranquilla lleva varios días con cero muertes y con cuidados intensivos, camas de cuidados intensivos utilizadas en alrededor del 30%. O sea, en eso. Y eso, digamos, se está viendo en la inversión, se está viendo porque hay precisamente mejoramiento muy importante en el cumplimiento de los contribuyentes. Ok. No, y creo que hay un punto aquí importante, pues digamos, a favor, inclusive con la duda de si la centralización o la descentralización, del centralismo o del descentralismo, que pues ese es un tema de discusión constitucional, o sea, pero pues digamos que aquí es evidente que lo que sí está diciendo Fidel es que a favor de los tributos territoriales es que pues sí, digamos, tiene cada entidad territorial la forma en cómo hacerlo legítimo, a diferencia, digamos, mucho por la cercanía con el ciudadano, que es toda la teoría, digamos, de Thibaut digamos, en los temas de descentralización, que son básicos, digamos, de cómo le llevan el servicio al ciudadano, y eso hace, digamos, que haya una opción adicional, digamos, que tienen de ventaja las entidades territoriales, que deberían usarla mucho más a favor, digamos, inclusive que lo que le cuesta al gobierno nacional decirle al ciudadano que le está llegando o le está llevando un servicio mejor. Y esa es una oportunidad, digamos, en el sistema de descentralización. Bueno. Un ejemplo, Magda, en este punto precisamente de la aceptación de un tributo en un municipio es el caso del impuesto de teléfonos en Barranquilla. En donde se dio, pero se dio con una consistencia y hubo una aceptación total de los contribuyentes. Y estamos cumpliendo perfectamente, no tenemos absolutamente ningún problema con el impuesto y absolutamente nadie se queja sobre ese tributo. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que gracias a todos, a Juan de Dios, a Daniel, a Fidel por su tiempo, por permitirnos, digamos, también poder poner, digamos, como estos temas en una dimensión mucho más cercana a más gente y también, digamos, que poder hablar un poco de los temas adicionales que hacen falta en el camino que tiene aún que recorrer el país para mejorar el sistema tributario territorial. Les agradezco mucho a los asistentes también por su excelente participación y pues los esperamos dentro de 8 días. Vamos a hablar de los tributos a la propiedad y los vinculados a la actividad inmobiliaria. Muchas gracias. Magda, a ti muchas gracias. Magda. Al doctor Juan de Dios y al doctor Fidel. Muchas gracias a todos. Hola, Magda. Muy bien. Chao, Juan de Dios, que estén bien. Hasta luego. Que estén muy bien. De esta manera hemos llegado al final de esta sesión, no sin antes agradecerle a nuestros conferencistas por haber aceptado la invitación y acompañarnos el día de hoy. Igualmente, queremos invitarlos a participar en nuestros próximos eventos, como es el segundo encuentro del ciclo de análisis de propuestas de reforma al sistema tributario territorial, el día martes 13 de octubre a las 4:30 p.m. y a la mesa redonda tributaria denominada rentas exentas asociadas a la vivienda de interés social y o de interés prioritario el jueves 8 de octubre a las 4 p.m. Muchas gracias por su participación.